Hola querido amigo que me escuchas, me alegra estar una vez más contigo y quiero darte la bienvenida a nuestro canal Fundación Las Delicias. Vamos a continuar en nuestro estudio Las estaciones del pueblo de Israel por el desierto y en esta ocasión vamos a estudiar Elín y el desierto de Sin. Quédate con nosotros. Bien, la siguiente estación que va a ser objeto de nuestro estudio es Elín. En el libro de Éxodo, en el capítulo 27, nos dice: y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Es interesante que no nos dice nada más de esta estación, solo ese versículo se usa. Y vamos a mirar primero qué significa la palabra Elín. Elín significa palmeras, significa fuerza, significa árbol, encina, cosa fuerte. Y bueno, los números son muy importantes. El texto nos decía que ahí habían 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Y no se necesita hacer un estudio muy profundo para entender que se está refiriendo a su iglesia, a su pueblo. Y bueno, vamos a tratar de entenderlo recordando las estaciones anteriores. Nosotros estamos en el mundo, en Egipto, y Dios nos atrae con cuerdas de amor y usa de todo su poder para convencernos de que Él nos quiere libertar de la esclavitud del pecado en nuestras vidas. Si no nos rehusamos ese amor, si mantenemos nuestra mirada fija en Él, vamos a ser conducidos contritos al pie de la cruz. ¿Qué significa la cruz? Sí, la Pascua. El pueblo de Israel comió la Pascua antes de salir de Egipto. Y el comer esa Pascua simbolizaba la muerte del unigénito Hijo de Dios, el cordero que iba a ser sacrificado, el cordero pascual que debía morir y cuya sangre debía ser untada en los dinteles de sus puertas, representaba a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si comemos la Pascua, es como que vamos al pie de la cruz y nos humillamos delante de Él y caemos y lloramos y suplicamos el perdón de nuestros pecados. Y de ahí Él nos lleva a Sukkot. Si hemos pasado por esa experiencia de una conversión real y sincera, si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, entonces Él toma las riendas de nuestra vida y nos lleva a Sukkot y nos hace entender que nosotros somos peregrinos y advenedizos en esta tierra, que no debemos hacer tesoros en esta tierra, sino que nuestra herencia está en el cielo. Después de eso, nos muestra los límites que debemos, hasta donde podemos llegar. Él nos muestra la línea de demarcación que nos separa a nosotros como hijos de Dios y la gente del mundo. Y después, cuando tomamos la decisión de bautizarnos, de gritarle al mundo que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y que somos sus discípulos, entonces Él nos hace cruzar por el Mar Rojo después de haber estado en Pihairot. Al principio de esa experiencia es algo que parece amargo, eso es Mara, porque pareciera que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal y nos bautizamos, entonces no vamos a tener más problemas, no vamos a tener más dificultades, pero nos encontramos que es todo lo contrario, porque Satanás no está tranquilo cuando uno de sus esclavos se suelta o es libertado de las cadenas con las cuales él lo tenía atado. Entonces, eso representa Mara. Esa es la experiencia de Mara. Al principio parece todo bonito, pero en realidad nos damos cuenta de que es amargo. Pero Dios nos invita a que echemos el árbol al agua para que las aguas se endulcen, que pongamos a Cristo en nuestra experiencia y Él dulcificará nuestra vida. Después de eso, después de pasar por Mara, ahora nos trae a Elín. ¿Y qué es Elín? La comodidad de la iglesia, la fortaleza de la iglesia. 12 fuentes de agua, 70 palmeras. Qué bonito y qué hermoso es podernos congregar con personas que creen y confían en lo mismo en lo que nosotros creemos. Qué bonito es poder compartir con nuestros hermanos y agarrar el calor en medio de la frialdad. Qué bonito es podernos espaciar
en las palabras de Dios y en las cosas hermosas del Evangelio con personas que aman esa palabra. Y eso es precisamente lo que Pablo nos quiere decir en la carta a los Hebreos en el capítulo 10 y en el versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y esa es la invitación que Dios nos hace. Él tiene su iglesia en esta tierra. Y una vez lo hemos aceptado a Él como nuestro Salvador personal y hemos dado los pasos a la verdadera conversión y finalmente tomamos la decisión de bautizarnos, eso es Elim. Ahora entramos al seno de su iglesia, a la fortaleza de su iglesia. Pero hay algo que quiero decirles. Bueno, vamos a leer esta cita en Joyas de los Testimonios, tomo 3. Dice, Dios enseña que debemos congregarnos en su casa para cultivar los atributos del amor perfecto. Esto prepara a los moradores de la tierra para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para todos los que le aman. Allí se congregarán en el santuario de sábado en sábado, de luna nueva en luna nueva, para unir sus voces en los más sublimes acentos de alabanza y agradecimiento a aquel que está sentado en el trono y al Cordero para siempre jamás. Eso es la iglesia. Vamos a congregarnos, vamos a renovar nuestras fuerzas, vamos a compartir con nuestros hermanos, a testificar, a contar las cosas grandes que Dios ha hecho por nosotros y a escuchar también lo que Dios ha hecho por ellos. Ese es el seno de la iglesia, esa es la fortaleza de la iglesia. Pero solo hay un versículo para Elim. Y eso nos tiene que enseñar una lección. ¿Por qué Dios no dice nada más? Porque Dios dice solamente, y llegaron a Elim donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. No se dice una sola palabra más de Elim. No la vamos a encontrar más adelante. Yo creo que eso es que hay algo que Dios nos quiere enseñar. Que aunque es bueno congregarnos en la iglesia, es bueno asistir a los cultos, a las reuniones de oración, de testificación y sentir el calor de nuestros hermanos, Él no quiere que estemos en esa comodidad. Él quiere que salgamos rápidamente de esa comodidad. Porque cuando hemos nacido de nuevo, no nos conformamos con estar tranquilos en un solo lugar, sino que esperamos a que Dios nos envíe a otros campos a trabajar por Él. Mira lo que dice. A las familias, tanto como a los individuos se les pregunta, ¿qué haces aquí? En muchas iglesias hay familias bien instruidas en las verdades de la palabra de Dios que podrían ampliar la esfera de su influencia trasladándose a lugares donde se necesita el ministerio que ellas son capaces de cumplir. Dios invita a las familias cristianas para que vayan a los lugares oscuros de la tierra a trabajar sabia y perseverantemente en favor de aquellos que están rodeados de lobreguez espiritual. Para contestar a este llamamiento se requiere abnegación. Mientras que muchos aguardan que todo obstáculo sea eliminado, hay almas que mueren sin esperanza y sin Dios. Por amor a las ventajas mundanales o con el fin de adquirir conocimientos científicos, hay hombres que están dispuestos a aventurarse en regiones pestilentes y a soportar penurias y privaciones. Y ahora nos preguntan, ¿dónde están los que quieren hacer lo mismo por el afán de hablar a otros del Salvador? Bien, hermano querido y amigo que me escuchas, Elim es muy corto. Nuestra estadía en Elim debe ser muy corta. La comodidad de la iglesia nos puede hacer que lleguemos a un formalismo que nos va a apartar de nuestro Salvador. Quizás necesitamos entender que Dios tiene planes para nuestra vida y todo hijo de Dios que nace en su reino nace como misionero y seguramente Él tiene un campo de acción para cada uno de nosotros. Ahora vamos a estudiar la siguiente estación. En el libro de Números, capítulo 33, versículo 10, dice, salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Y en el versículo 11 dice, salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Vamos a mirar qué significa esto. Vamos a estudiar el desierto de Sin. En este lugar ocurrió algo muy especial. En el capítulo 16 del libro de Éxodo está registrado todo lo que ocurrió en el desierto de Sin. Y vamos a leer. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel,
Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Bueno, aquí sucede algo interesante. Ellos cuando salen de Egipto, ellos sacan sus provisiones, llevan comida y llegaron a Elín, y en Elín, cuando estuvieron en Elín, se les acabó todo. Dios los lleva al desierto de Sin y ya no tienen que comer. Y entonces ahora se están quejando por la comida. Mira, murmuran contra Moisés y contra Aarón, una vez más. Era como si ese fuera su hobby favorito, murmurar, quejarse. Y ahora empiezan a hablar de la comida que se comían en Egipto. Están hablando del lugar de su esclavitud, del lugar en donde estaban siendo afligidos y maltratados, pero lo recuerdan de alguna manera con cariño. ¿Por qué? Por la comida que tenían allá. Porque se sentaban y comían ollas de carne y comían muchos otros manjares, perjudiciales para la salud, pero igualmente deliciosos a sus paladares, que no estaban santificados. Ahora, en cuanto a este tema, hay mucho que decir. Hay muchas lecciones que tenemos que sacar y vamos a tratar de exprimir lo más posible esta estación. Mensajes Selectos, tomo 1, página 332, párrafo 2, nos dice: muchos que profesan ser piadosos no investigan la razón del largo periodo de ayuno y sufrimiento de Cristo en el desierto. Su angustia no se debió tanto a los tormentos del hambre como a su comprensión de los terribles resultados de la complacencia del apetito y de las pasiones sobre la raza humana. Sabía que el apetito sería el ídolo del hombre y lo induciría a olvidarse de Dios y que obstruiría directamente el camino de su salvación. Y quizá esa era la lección más importante que Dios se proponía darle al pueblo de Israel en esta estación. Ellos no entendían, no comprendían qué relación existe entre la mente y el estómago. Y como dice este último párrafo que acabamos de leer, no entendían que el no restringir sus apetitos podría obstruir directamente el camino de su salvación. Y eso no es solamente para el pueblo de Israel en el desierto. Eso no era solamente para ellos. Eso es para nosotros en nuestro tiempo. Y quizá necesitamos entender la importancia que tiene la mente y el estómago. Necesitamos comprender que están íntimamente relacionados y que si no aprendemos a someter esto a la voluntad de Dios, Dios no va a poder hablar aquí y dar los mensajes de salvación que quiere entregarnos. El propósito de Dios para con sus hijos es que estos alcancen a la medida de la estatura de hombres y mujeres perfectos en Cristo Jesús. Para ello, deben hacer uso conveniente de todas las facultades de la mente, el alma y el cuerpo. No pueden derrochar ninguna de sus energías mentales o físicas. El asunto en la conservación de la salud tiene una importancia capital. Cuando nos dice una importancia capital, yo creo que es de suma importancia. Al estudiar esta cuestión en el temor de Dios, aprenderemos que para nuestro mejor desarrollo físico y espiritual conviene que nos atengamos a un régimen alimenticio sencillo. Sencillo. Dios quería eso para el pueblo. Dios quería enseñarle lecciones de temperancia. Dios quería enseñarle lecciones de abnegación y sacrificio propio. Y Dios quería enseñarle lecciones que los habilitaran para comprender el plan de salvación. Y bueno, si Dios hace un cambio en el desierto, el primer gran cambio que hace es su dieta. Pero el pueblo se rebeló. Y yo no sé si tú estás rebelado con Dios en este asunto en este momento, pero quiero aclarar las cosas. El pueblo de Israel no entendió la Pascua, no pasaron por una verdadera conversión, no pasaron por la experiencia de un nuevo nacimiento y de manera natural se negaban a hacer todo lo que Dios les pedía. Por todo se quejaban y por todo murmuraban. Ahora, si esa es tu experiencia, ahora entiendes el por qué no has aceptado los principios de salud que Dios ha dejado en su palabra y en el espíritu de profecía. Porque una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha sido convertida cabalmente, no se queja, no murmura. Aun cuando no le guste lo que se le está pidiendo, pide ayuda de Dios y avanza en el nombre de su Creador. Los que han recibido instrucciones acerca de los peligros del consumo de carne, té, café y alimentos demasiado condimentados o malsanos,
y quieran hacer un pacto con Dios por sacrificio, no continuarán satisfaciendo su apetito con alimentos que saben que son malsanos. Esta obra debe ser hecha antes que su pueblo pueda estar adelante de él como un pueblo perfecto. Y quizá no lo entendemos y necesitamos hacerlo. Necesitamos entender que para llegar a estar perfectos delante de Dios, nuestra dieta debe ser cambiada. Es así. Nosotros hemos sido educados en la escuela del príncipe de las tinieblas. Y en este asunto de la alimentación sí que tenemos problemas. Y Dios lo sabe. Y Él quiere cambiar. Y Él quiere cambiar nuestra dieta. Él quiere que cambiemos nuestra alimentación. No vayamos a cometer el mismo error que cometió el pueblo de Israel, de murmurar contra Él y quejarnos. Sigamos. Hay personas que debieran estar despiertas ante el peligro de comer carne, pero que continúan consumiendo carne de animales, poniendo así en peligro la salud física, mental y espiritual. Muchos que están hoy solamente medio convertidos con respecto al consumo de carne, abandonarán el pueblo de Dios para no andar más con él. Y quien está diciendo esto es el testigo fiel. Es el mismo testigo fiel que le dijo a Pedro, tú me vas a negar. ¿Vamos a cometer el mismo error de Pedro? ¿Le vamos a decir, no, yo voy a andar contigo hasta que tú vengas por segunda vez a este mundo? ¿No me voy a apartar del pueblo? No cometamos el mismo error. Si Pedro se equivocó, muy seguramente también nosotros nos vamos a equivocar. Y si él está diciendo que todos aquellos que están medio convertidos en cuanto al consumo de carne, van a salirse del pueblo de Dios para no caminar más con él, pues así va a ser. Entonces, ¿qué necesitamos? Cambiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos someternos a lo que Dios quiere. El pueblo de Israel no se sometió. ¿Y nosotros? Esta cita que voy a leer es algo que seguramente va a dar muy fuerte a nuestras mentes, a nuestros corazones, pero que necesitamos poner en práctica en nuestras vidas. El queso nunca debe introducirse en el estómago. Creo que tenemos muchos problemas con este asunto. La mantequilla es menos nociva cuando se la come con pan asentado que cuando se la emplea para cocinar, pero por regla general es mejor abstenerse de ella. El queso merece aún más objeciones. Es absolutamente impropio como alimento. Entonces no solamente es dejar de comer carne, bueno, ahí nos hablaban del té, del café, podríamos agregar ahí el chocolate, el cacao es altamente nocivo para la salud, contiene no solamente teobromina, sino también contiene cafeína y no debemos consumirlo. Pero aquí también nos están hablando de la mantequilla, no es tan nociva como el queso, pero el queso sí nos dice que no debe introducirse en nuestro organismo. Es absolutamente impropio, no es un alimento. Y necesitamos escuchar esta amonestación. Ahora, ¿qué hizo Dios cuando el pueblo se quejó y pidió carne? Bueno, pues les dio carne. Hasta aquí no hay muertos, hasta aquí no ha pasado nada. Dios está teniendo mucha paciencia con su pueblo, Él está dándose a conocer a su pueblo. Y desde que salieron de Egipto hasta aquí no hemos leído en ninguna parte que hayan habido muertos o que haya habido una plaga. Es sencillo, Dios está soportando la ignorancia del pueblo. Eso va a parar o va a ser diferente cuando lleguen al Sinaí. Cuando lleguen al Sinaí, Dios va a dar una revelación mayor de su carácter. Pero por ahora vamos en el desierto de Sin. Y Dios está tratando con toda su misericordia a un pueblo ignorante y testarudo, que no quiere escuchar sus amonestaciones y sus órdenes. Entonces, Él simplemente les da carne por un día, les hace venir codornices, pero también hace algo más. Y vamos a leerlo. En el capítulo 16, en el versículo 4, dice: Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová. Porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones
con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Entonces Dios, aunque no está conforme con las murmuraciones y las quejas del pueblo, los mira con misericordia y les dice, está bien, les voy a dar carne. Van a comer en la tarde carne, pero en la mañana van a ver mi gloria. Y Dios hace uno de los mayores milagros que algún ser humano haya podido ver. Y es que empezó a llover pan de ángeles, comida del cielo. Ellos cuando vieron eso que caía preguntaron, ¿qué es eso? Y ese es el nombre que le pusieron, porque eso significa maná. ¿Qué es eso? Dios realmente quería y quiere entrar en una relación estrecha con su pueblo. En ese momento quería que lo vieran no solamente como su libertador, sino también como su sustentador. Él quería que ellos comprendieran que mientras entraran en una relación íntima con Él, en una relación redentiva con Él, no les iba a faltar nada, porque Él es un Padre tierno y amante que vela por sus hijos. Pero el pueblo no entendió la lección. Y la pregunta es si nosotros la hemos entendido. Ahora, ¿qué significa el maná? ¿Qué representa el maná? Y es lo que quisiera que estudiáramos de aquí en adelante. Dice, el maná que caía del cielo para el sustento de Israel era un símbolo de aquel que vino de Dios a dar la vida del mundo. ¿Quién es? Dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que desciende del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y entre las bendiciones prometidas al pueblo de Dios para la vida futura, se escribió, al vencedor le daré de comer el maná escondido. Entonces, ¿qué representaba ese maná? Ese maná representaba al Hijo de Dios, que se descendería a esta tierra. Entonces, ¿qué representaba ese maná? Ese maná era un símbolo de Jesús. Un símbolo de aquel que vendría a esta tierra, que descendería como descendía el maná para dar vida al mundo. Bueno, necesitamos entender que el alimento es para ser consumido, para hacerlo parte de nuestro cuerpo. Por eso dije que Dios quería entrar en una relación más estrecha e íntima con su pueblo. Dios quería que ese maná ellos lo consumieran y formara parte de su organismo. Y bueno, vamos a mirar esta imagen. Esta es una imagen de lo que era el santuario terrenal, el que Dios le ordenó a Moisés que erigiera, que armara. Y podemos ver la puerta, ahí está, con sus 3 colores, y adelante de la puerta está el altar del sacrificio. Ese altar del sacrificio representa la Pascua que comieron los hijos de Israel en Egipto para finalmente ser libertados de la esclavitud egipcia, pero también de la esclavitud del pecado. Y si ellos lo hubieran hecho con fe, si ellos lo hubiesen hecho con fe, ellos hubiesen pasado por la experiencia, el siguiente mueble, el abacro o la fuente de bronce, de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, de ser lavados y limpiados en la sangre del Cordero. Una vez eso sucede y se ha participado del rito del bautismo, ahora entramos en una comunión más íntima con Dios y podemos entrar al lugar santo. ¿Y qué hay dentro del lugar santo? Vamos a mirar. Ahí están esos 3 muebles. A mano derecha está la mesa de los panes. Al fondo, al lado del sacerdote, está el altar del incienso. Y a la parte izquierda está el candelabro de oro. Esos son los 3 muebles que forman parte del lugar santo, donde entra todo verdadero hijo de Dios que ha sido o que ha participado de la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para alimentarse cada día de esos panes que están en la mesa de la proposición, para alimentarse cada día de la palabra de Dios, para alimentarse cada día de las enseñanzas que Dios tiene para él, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y el altar del incienso representa la justicia de Cristo, pero también representa las oraciones de los santos. Entonces, no solamente es estudiar la palabra de Dios y alimentarnos de ese pan, sino también es comunicarnos con nuestro Padre Celestial para contarle nuestras tristezas, nuestras alegrías, para hacer de Él nuestro mejor amigo, porque eso es la oración. Es hacer de Dios nuestro mejor amigo para contarle todas nuestras experiencias, sean buenas o malas, para contarle nuestras tentaciones, también para contarle nuestras victorias.
Eso representa el altar del incienso. Ese altar, ese incienso que es quemado, asciende al cielo como oración, como las oraciones de los santos, pero va perfumado por la fragancia de la justicia de Cristo, porque era quemado también un incienso especial. Y el candelabro representa su iglesia, esa iglesia que es el baluarte, esa iglesia que es el baluarte y que debe ser su representante en esta tierra y que debe representar al mundo la luz de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es testificar, es llegar a ser luz para otros, es poderle hablar a otros del amor del Redentor, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Eso representa el lugar santo, el estudio de la palabra de Dios, asimilar a Jesús cada día, comer su carne y beber su sangre, o comer el pan de vida. Es orar cada día, es comunicarnos con Él por medio de la oración y hacer de ella nuestro instrumento, la vida del alma, como dice la pluma inspirada. Y necesitamos ser luz para otros, necesitamos testificar del poder de Dios y de lo que ha hecho en nuestras vidas. Aquí está la mesa de los panes. Bueno, yo creo que no se parece al original, pero le falta la cornisa, pero es algo que, bueno, la mejor que encontré. Y ese pan se cambiaba cada sábado. ¿Y eso qué representa? Cada sábado nos congregamos. Cada sábado vamos a la iglesia. Y cada sábado el sacerdote, nuestros ancianos o nuestros líderes, nuestro pastor, deben colocar pan fresco en la mesa. Y debemos ser alimentados de la palabra de Dios, el pan fresco que nutra nuestras almas, que nutra nuestras vidas y que podamos llegar a asimilarlo en nuestros cuerpos. Pero no solo los sábados, debemos entrar cada día al lugar santo a comer de ese pan. Debemos alimentarnos cada día de su palabra. Debemos nutrirnos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que Él enseñó en el capítulo 6 del libro de San Juan. La palabra de Dios emitida por Cristo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es el pan del cielo. Pero mucho de lo que se llama ciencia es como manjar de invención humana, como alimento adulterado. No es el verdadero maná. Y yo quiero decirte, amigo querido, amigo que me escuchas, que hoy en día nosotros podemos ver muchas cosas, podemos encontrar muchos temas en las diferentes redes sociales, en la internet, en los canales, en los diferentes canales de redes sociales, pero no todo eso alimenta el alma. No todo eso proviene de la boca de Dios. Pero hay algo que no es un alimento adulterado y es cuando nosotros estudiamos por nosotros mismos su palabra. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ahora, el pueblo de Israel tenía que levantarse muy temprano en la mañana, antes de que saliera el sol, para recoger el maná. Una vez salía el sol, el maná se derretía. Y eso necesitamos entender cómo se aplica a nuestra vida. Nosotros, antes de que se ponga el sol, cuando todavía está oscuro, debemos levantarnos para entrar en comunión con nuestro Padre Celestial, por medio del estudio de su palabra y la oración. Eso es lo que representa el maná. Necesitamos tener tiempo o pasar tiempo con Dios, permitirle que Él haga la obra que más se deleita en hacer, transformar nuestras vidas, moldear nuestros corazones. Que comamos su palabra, que la asimilemos en nuestro cuerpo. Solo de esa manera podemos llegar a crecer a la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. La palabra de Dios es el verdadero maná. Repriman todos el deseo de leer lo que no es alimento real para el espíritu. No podemos trabajar en la obra de Dios con una percepción clara de nuestros deberes mientras nuestro espíritu esté ocupado por esta clase de lecturas. Los que sirven a Dios no debieran gastar tiempo ni dinero en lecturas livianas, que es la paja comparada con el grano. Y eso es paja. Y bueno, en el tiempo de nuestra hermana Guay se compraban libros o revistas o todo tipo de lectura liviana. Pero nosotros hoy en día no compramos libros y revistas. Nosotros tenemos un celular o una tablet, un dispositivo en el que podemos mirar, leer toda clase de cosas que no son alimento para nuestro cuerpo y que por el contrario dañan nuestra mente. Y entonces se nos está preguntando, ¿cómo podemos pensar que vamos a crecer en la gracia, que vamos a llegar a ser verdaderos hijos de Dios o que podemos llegar a tener acceso al reino de los cielos cuando estamos ocupando nuestro tiempo en leer cosas que no
nos acercan a Dios, que no nos dan una idea concreta de su carácter o clara de su carácter. En esa relación estrecha con Dios, Él se proponía que aprendieran a confiar en Él, que ejercitaran su fe, que su fe fuera creciendo, que todos los días cuando vieran caer el maná, se acordaran de su benefactor, de aquel que los amaba con un amor indecible y que se preocupaba por sus necesidades, para que finalmente descansaran en Él y entraran en su reposo. ¿Sabes, amigo querido? El apóstol Pablo en la carta a los Hebreos dice que el pueblo de Israel no entró en su reposo. Y muchas veces me he preguntado el por qué. Dios manifestó su gran cuidado y su amor por su pueblo al enviarles pan del cielo. Pan de nobles, pan de ángeles comió el hombre. Salmo 78, 25. O sea, alimento provisto por los ángeles. ¿A cuántos de ustedes les gustaría entrar a la panadería de Dios y ver cómo los ángeles preparan ese pan que fue el alimento provisto para el pueblo de Israel en el desierto? Sería una experiencia inolvidable. Bueno, ese triple milagro que se manifestaba cada día. ¿Cuál triple milagro? Primero, la doble cantidad en el sexto día, caía doble porción. Segundo, nada caía en el séptimo día, en el sábado no caía absolutamente nada. Y tercero, su conservación durante el sábado cuando se descomponía en los otros días. O sea, ellos guardaban eso, pero no se les descomponía el día sábado. Fue hecho para impresionarlos. Todo esto fue hecho para impresionarlos con respecto a la santidad del sábado. Otra lección que debemos sacar de Éxodo capítulo 16, el sábado. Dios quería grabar en la mente de los israelitas la verdad del sábado. Piensa en esto, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Fue así como por 40 años Dios operó un milagro. Bueno, ya vimos que era un triple milagro, semanal, en favor de su pueblo, a fin de demostrarle que su sábado era un día sagrado. ¿Y qué importancia tiene el sábado en el asunto de la redención y la santificación de la raza humana? En el capítulo 31, en el versículo 13 del libro de Éxodo nos dice: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. ¿Para qué? Para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Y en el capítulo 20 del libro de Ezequiel dice algo muy similar. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Ahora, ¿qué tenía que meditar el pueblo de Israel en su día santo? Bueno, ellos recogían una doble porción, dice el libro de Éxodo en su capítulo 16, en la historia del maná. Ellos recogían una doble porción el día de preparación, para nosotros es el viernes, ¿sí? Y ellos dejaban todo listo, no se cocinaba en el día de reposo. Todos tenían que estar libres de sus ocupaciones para entrar en una relación más íntima con su Hacedor. Dios quería que ellos entraran en su reposo, que en ese día especial ellos meditaran en todos los milagros y en todo lo que Dios había hecho para rescatarlos de la esclavitud de Egipto y de la esclavitud del pecado. Que ellos pudieran meditar y contemplar tan maravilloso amor. Pero durante 40 años no lo hicieron. No fue así. Y día tras día, estación tras estación, vemos su rebeldía y vemos su insubordinación. Ninguna otra institución confiada a los judíos propendía tan plenamente como el sábado a distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso que su observancia los designase como adoradores suyos. Había de ser una señal de su separación de la idolatría y de su relación con el verdadero Dios. Pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Por la fe, deben llegar a ser participantes de la justicia de Cristo. Cuando fue dado a Israel el mandato, acordarte del día de reposo para santificarlo, el Señor también les dijo: habéis de serme varones santos. Únicamente de esa forma podía el sábado distinguir a los israelitas como adoradores de Dios. Y ahora, apliquemos esta cita a nuestra vida. Nosotros decimos guardar el sábado del Señor y decimos santificar el sábado, pero la cita está diciendo que para santificar el sábado de manera correcta, los adoradores deben ser santos. O sea, no se trata de decir de labios para afuera, nosotros guardamos el sábado. La gente allá afuera debe saber
que nosotros somos hijos de Dios, no necesariamente solo porque guardamos el sábado, sino porque reflejamos el carácter de Dios en nuestras vidas. De esa manera, el sábado va a tomar relevancia y va a iluminar la mente de los que están allá afuera para adorar finalmente al verdadero Dios. Pero creo que eso no lo estamos haciendo. Le hablamos a la gente del sábado, le hablamos a la gente de la ley, pero la gente no puede ver en nuestras vidas la ley ejemplificada en nuestros caracteres. Ellos no pueden ver a Jesús a través de nuestras vidas, porque Jesús es la ley ejemplificada. Entonces, si ellos no pueden ver esa ley ejemplificada, si ellos no pueden ver a Jesús en nuestras vidas, ¿tiene sentido hablarles del sábado? Solo si somos santos podemos llegar a santificar el sábado. Y solo si la gente puede ver a Jesús en nuestras vidas, podemos hablarles del Señor del sábado. Y ellos van a entender. Y van a querer ser participantes de su pueblo en esta tierra. Hebreos 4:1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Por qué no iba acompañada de fe? Bueno, ya vamos a estudiarlo un poco. Y en el versículo 3 nos dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, temamos. Si hay algo por lo que tenemos que temer, es que no permanezcamos en la promesa de entrar en el reposo de Dios, porque eso no ha pasado todavía, eso todavía está en vigencia. El pueblo de Israel no lo alcanzó, el pueblo de Israel nunca entró en el reposo de Dios, pero nosotros somos el Israel espiritual. Y tenemos que preguntarnos si estamos repitiendo la historia. Y Pablo dice, temamos pues de no repetirla. Tenemos que pensar que el pueblo de Israel no entró en el reposo por incredulidad, porque la promesa no iba acompañada de fe. ¿Y nosotros? Hay grandes y preciosas promesas por las cuales podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina y tenemos que agarrarnos de esas promesas y pedirle a Dios que nos transforme. Entrar en el reposo de Dios es estar en un estado de conversión permanente, es estar en un estado de nuevo nacimiento permanente, es aprender a confiar en las promesas de Dios y entender que estamos bajo su cuidado constante y no importa qué suceda a nuestro alrededor. ¿Recuerdas a Jesús cuando estaba con sus discípulos en la barca en medio de la tormenta? Pues bien, ellos toda la noche estuvieron luchando contra la tormenta. Estuvieron tratando de salvar su barca para que no perecieran ellos. Y se les olvidó que en la barca estaba Jesús. Pero cuando estaba a punto de amanecer, un rayo, el fulgor de un rayo, les hizo ver con claridad el rostro de su Salvador y recordaron que Jesús estaba con ellos. Sí. Es increíble que lo hayan olvidado, pero Jesús estaba con ellos. ¿Y cómo estaba Jesús? ¿Cómo puede alguien descansar en medio de una tormenta con un mar agitado y con un barco? ¿Cómo puede alguien descansar en medio de una tormenta, en medio de un mar agitado y con un barco bamboleándose de aquí para allá? Pues bien, nuestro Salvador descansaba, dormía y dormía el dulce sueño de la confianza en su Padre Celestial. Y es la invitación que se nos hace a nosotros. Debemos aprender a confiar en nuestro Padre Celestial. Debemos entrar en su reposo. Isaías 30:15 nos dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en la conversión y en el reposo seréis salvos. En la quietud y en confianza estará vuestra fortaleza, pero no quisisteis. Y en Mateo 11:28 se nos hace la invitación. El pan del cielo, el que es el símbolo perfecto de ese maná que cayó en el desierto, nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bueno, esa es la invitación que nos da esta estación, el desierto de Sin. El capítulo 16 del libro de Éxodo nos enseña la historia o nos cuenta la historia del maná que descendió del cielo. Él quiere que nosotros hagamos de ese maná nuestro alimento diario. Él quiere que entremos en su reposo, que aprendamos a entender la santidad de su santo sábado y el papel que juega en la redención del hombre. Espero que estas lecciones hayan sido de alto valor para tu vida y que el Señor pueda seguir enseñándote o pueda seguir enseñándonos a medida que avanzamos en las jornadas o en las estaciones del pueblo de Israel por el desierto.
Te invitamos para nuestro próximo estudio. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, quiero agradecerte por tu estudio, por tu palabra, porque las lecciones que nos has enseñado en esta estación son de alto valor y necesitamos aplicarlas a nuestra vida. Enséñanos a comer ese maná cada día. Enséñanos a hacer de tu palabra, Señor, nuestro alimento diario. Y enséñanos a entender que para santificar tu santo día de reposo nosotros hemos de ser seres santos. Y tú has prometido hacerlo por nosotros. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por tus lecciones de amor. En el nombre de Jesús.